Hola, bendiciones. Quería compartir contigo en este día una palabra, dice en el libro de Romanos, en el capítulo 5:12, dice: por tanto, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado la muerte, tanto espiritual como física, y la muerte así pasó a todos los hombres, ya que todos estaban en Adán, por cuanto todos pecaron, o sea, todos nacen en el pecado debido a la transgresión de Adán. Toda la humanidad estaba bajo pecado y no había nadie que pudiera salvar de su condición. El pecado del ser humano nadie lo podía librar ni quitar. El ser humano que había sido hecho a imagen y semejanza de Dios perdió la relación con Dios, su comunión, experimentó la soledad, el dolor, la angustia, el miedo, el hambre, la enfermedad y la muerte. Pero Dios preparó un sustituto que pudiera ir por el ser humano y presentar una ofrenda como Dios el Padre había dispuesto: morir, derramar sangre, porque era lo establecido, que sin derramamiento de sangre no había remisión de pecado. Para limpiar el pecado solamente tenía que venir uno, que fue el único que pudo ir voluntariamente: Jesucristo, el Mesías. Él dispuso venir para poder ser esa ofrenda, ese sacrificio. Yo quiero que te ubiques también en Isaías 53, que allí el profeta Isaías ya había profetizado acerca de esto que iba a suceder. El verso 3 dice: despreciado y rechazado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en padecimientos, y como que escondimos de él el rostro. Él fue menospreciado y no le estimamos. Fue rechazado por los hombres. Los hombres se mantenían distantes de él. Él vino a liberar al hombre del pecado, pero no era el tipo de liberación que ellos deseaban. Lo mismo acontece en esta generación. Yo quiero liberación de la economía, yo quiero liberación de la enfermedad, quiero liberación del miedo, quiero la liberación de las cosas que yo veo naturales, y por lo tanto no puedo mirar a Jesucristo porque Jesucristo no me habla en lo natural. Por eso es que el hombre va a ser engañado, y él sigue siendo engañado, porque vienen hombres y le ofrecen, usados por el enemigo, lo que ellos tienen necesidad, carencia, y entonces el hombre inmediatamente empieza a seguirle y empieza a andar detrás de él pensando que va a encontrar liberación a lo que hay en él, ese dolor, esa angustia, ese vacío. Y por eso es que en los tiempos finales el anticristo también engañará por esto, porque el ser humano desea es paz, y él va a venir fingiendo una paz y una economía mundial donde el hombre pueda estar tranquilo, porque recuerda que estas fueron las cosas, los beneficios que perdió Adán en el momento cuando él falló. En el momento que él decidió desobedecer, él entregó al enemigo el título de propiedad de la tierra, donde nosotros teníamos esos beneficios que eran otorgados por obedecer a Dios, por no andar en el pecado, lo que es tener la economía, una buena economía, tener salud, tener paz, tener una relación con Dios. Dice el versículo 4: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Él sufrió nuestro lugar como nuestro sustituto. Lo que debía venir sobre nosotros, en cambio fue sobre él. No fue por sus pecados, en cambio fue por los nuestros. Fue afligido por nosotros. Él fue nuestro sustituto. Y vemos que se dice aquí en la palabra, le tenían que él fue como herido por Dios. No, él fue herido por nuestras rebeliones, por nuestros pecados. Por eso fue el castigo que él llevó. Versículo 5 dice: pero él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Mira la cruz y luego di: mi pecado hizo esto. Porque hay que entender que fue por causa nuestra. El castigo de nuestra paz fue sobre él. La paz entre Dios y el hombre fue restaurada. Por su llaga fuimos nosotros curados. Corresponde a la sanidad física, pero tiene un significado más grande. Se refiere a ser sanado de la terrible enfermedad del pecado. El pecado es el que trae la división entre Dios y el hombre. El pecado es el que nos pone en miseria, es el que nos pone en pobreza, es el que nos permite las enfermedades, es el que abre puerta aún a la muerte. Es el pecado el que produce todas estas cosas. Por eso es que mayormente tenemos que mirar es la parte espiritual. Si soy sanado
del pecado, tendré todos los beneficios que Cristo conquistó en la cruz del Calvario. Y es lo que Él quiere que nosotros entendamos y veamos. Todo lo demás son regalos, son dádivas de Dios por nosotros volvernos a Él y reconocer el pecado. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual, dice el versículo 6, se apartó por su camino, pero el Señor cargó en Él el pecado de todos nosotros. El hombre como oveja se había desviado de la senda correcta, pero el Señor cargó en Él, en Jesucristo, el pecado de nosotros. Y Él viene al mundo para hacer la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Es adquirir la salvación del hombre, a menos para aquellos que creen. Y quiero terminar diciéndote esto, recordándote el versículo de Juan 3:16, que es un versículo que lo conocen aún hasta los niños, porque es un versículo que se usa aún para los primeros que están comenzando los pasos para evangelizarlo. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces esa vida eterna te la ofrece Cristo. Ya Él vino a morir en la cruz. Y hoy podíamos orar. Si miramos la cruz, en la cruz fue conquistada la economía. En la cruz fue conquistada la paz. En la cruz fue conquistada la sanidad. Entonces tenemos que mirar a la cruz y reconocer, porque todos estos beneficios ya fueron adquiridos. Dios no es que quiere que el hombre esté limitado. Dios no quiere que el hombre esté enfermo. Dios no quiere que el hombre viva angustiado. Si eso hubiera sido así, Él no hubiese enviado a Jesucristo, pero envió a Jesucristo porque el enemigo había roto la relación con Dios y los beneficios que se obtienen a través de tener una comunión y una buena relación con Dios. Por eso vino Jesús, pero tenemos que creer que Jesús ya vino y lo hizo, y en base a esto poderle recordar al enemigo que ya Cristo conquistó en la cruz del Calvario y toda miseria fue quitada. Toda enfermedad fue quitada. Por eso es que no hay pandemia mayor que el nombre de Cristo, porque Cristo quiere la sanidad del hombre. Por eso es que no hay mala economía en ninguna nación, porque el Señor restauró. Y mientras la iglesia, mientras el creyente, mientras el Hijo de Dios está en la tierra, Dios sabe que tiene necesidad de esas cosas, y por lo tanto es algo que ya viene como regalo por creer en Jesucristo y arrepentirnos, cambiar nuestra forma de vida, abandonar el pecado y vivir en una nueva vida. Entonces el hombre puede recuperar todas estas cosas. Entonces hoy, en el nombre de Jesús, yo declaro lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario sobre toda pandemia. Declaro lo que Jesucristo hizo sobre la cruz del Calvario sobre la economía, y declaro lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario sobre toda angustia, sobre todo miedo, para que venga la paz. En el nombre poderoso de Jesús te bendigo. Amén.